¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Estamos en tiempos en que los niños están creciendo en un mundo digital. Decimos incluso, es que los niños de ahora vienen con otro chip en la cabeza. ¿Cuál es el papel de nosotros, los padres de familia, como padres educadores sobre la tecnología? ¿Hay que poner límites al uso de los aparatos y dispositivos electrónicos o hay que prohibirlos? ¿De qué generación digital son sus hijos? Cuéntenos, participen de nuestro programa. Hoy estamos hablando de las generaciones digitales, el uso restringido o prohibido de la tecnología con nuestros hijos. Espero tus preguntas ya, así comenzamos En Directo. Muy bien, iniciamos con nuestro acostumbrado Voz Pop para conocer la opinión de la gente y después vamos a discutir precisamente los comentarios que nos cuenta la gente en la calle. Tengo un hijo de 1 año y medio, él utiliza mucho el celular. Me preocupa en cierta medida porque de manera intuitiva ya estaba utilizándolo para sobre todo videos en YouTube. Entonces, no sé si sea conveniente, estoy tratando de evitar quitárselo en su gran mayoría de tiempo, pero él llega instintivamente al celular. Tengo 2 hijos, el mayor tiene 24, el menor tiene 12, demasiado utilizan la tecnología y más nosotros adultos utilizamos más, pero los niños saben mucho más de tecnología. El menor sobre todo utiliza mucho la tecnología, mucho. Básicamente el niño mayor su teléfono celular y la niña se copia de él y nos vive quitando los teléfonos tanto a mí como a mi esposo. ¿Tienes algún método para controlarlo? ¿Les pones horas? Sí, trato en lo posible de regularle el uso del teléfono, pero es un poco difícil en la actualidad poder estar 100% al pendiente de eso. No, muy poco porque tiene 6 años, entonces no tiene ningún aparato electrónico. Y si llega a tener contacto es escasamente la tablet que es mía y muy rara vez lo dejo usarla conmigo. Y para hablar de ese tema están hoy con nosotros Viviana Quintero, ella es psicóloga de la Universidad Nacional, es diplomada en comunicación digital estratégica, y también Sheili Morales, ella es publicista y experta en marketing digital, es además mamá de Juan Diego y Emilia, son 2 pequeños que le hicieron revisar las prioridades de su vida profesional, por lo cual decidió ser mamá 24/7 y estar así al tanto de cada cosa que ocurre con sus hijos. A las 2, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en directo. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de un tema que preocupa, que intranquiliza a los padres de familia, ¿verdad? Los que somos padres de familia hoy día, y es que nos está tocando una tarea difícil en toda esta era tecnológica en la que estamos viviendo. En muchos, incluso, hay mucha gente que vive incluso ya de la tecnología, nuestros hijos van para allá también, y tenemos muchas preguntas como padres de familia sobre este tema. A propósito de preguntas, quiero invitarlos inmediatamente, ahí va a aparecer ya nuestra línea telefónica 457-8300 y ahí marcan la extensión 5225 y 5226 para que nos llamen, para que nos compartan sus experiencias con sus hijos, también las abuelas, ¿verdad? Que también tienen tanta posibilidad pasan tantas horas también con nuestros hijos, a las abuelas, padres de familia, para que nos llamen, nos compartan sus experiencias y nos hagan sus comentarios y preguntas. Bueno, quiero arrancar por tratar de entender un poco a estos niños de ahora. Yo iniciaba con esta frase, es que los niños de ahora vienen con un chip distinto. ¿Cómo podemos entender el cerebro de estos chicos de ahora? ¿Qué es lo que está pasando en este momento con estas nuevas generaciones que están naciendo entre el 2000 y pico en adelante? ¿Qué pasa por el cerebro de estos niños? Bueno, estos chicos básicamente lo que sucede con ellos es que nosotros pensamos que tienen un cerebro digital, que tienen como un desarrollo extraño en el cerebro, un desarrollo neuronal que les permite entender mejor las pantallas, pero resulta que no es así. El cerebro de ellos es el mismo cerebro de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Como han estado más tiempo expuestos a estos dispositivos, tienen mayores habilidades para interactuar con ellos. Los utilizan de una manera mucho más fácil. Tal vez si nosotros los hubiéramos utilizado tanto tiempo como ellos, los usaríamos igual de bien. Entonces, estos chicos además sí tienen una cosa que es un poquitito diferente y es la forma como procesan la información. Imagínense que todos los seres humanos procesamos la información de diferentes maneras. Los adultos, nosotros que somos más análogos, la procesamos mediante el procesamiento en paralelo.
que quiere decir que si yo me voy a dedicar a una cosa, si voy a hacer una cosa, toda mi atención tiene que estar puesta en esa cosa. Los chicos procesan serialmente, entonces pueden hacer diferentes cosas a la vez, son multitarea. Pero ¿qué quiere decir eso? Cuando yo estimulo que los niños sean multitarea, puedo desarrollar algo que se llaman las funciones ejecutivas, que son, como hagan de cuenta, la torre de control del cerebro. Entonces se afecta la memoria, se afecta la atención, se afecta el aprendizaje, y entonces ahí empezamos a tener problemas. Hay papás que dicen, pues si son multitareas, pongámoslos a hacer un montón de cosas, y no, la cosa no va por ahí, va más en centrar su atención para que cuando crezcan esa multitarea esté a favor de ellos. Muy bien, hoy estamos aquí en directo de Canal Capital hablando precisamente de esto, de las generaciones digitales, los nativos digitales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres de familia? ¿Será que tenemos que prohibir definitivamente, ser radicales en ese sentido? Vamos a prohibir estos aparatos electrónicos, las pantallas de celular, el tablet, el iPad y todo este tipo de aparatos y dispositivos electrónicos, o hay manera de limitarlos? ¿Hay que poner horarios? ¿Hay que hacerle seguimiento? ¿Qué es lo que realmente hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres de familia? De eso, a esa conclusión queremos llegar al final de nuestro programa. Shaily, y tengo entendido que tú has iniciado como un plan ya familiar con tus hijos. Tienes 2 hijos, ¿de qué edad? Tengo 2 hijos, uno de 5 años y medio y una bebé de 2 años larguito, casi 3. Y tuvimos que poner ciertos límites en el tema del uso de la tecnología. Básicamente porque yo era como, no, definitivamente no quiero que mis hijos utilicen celulares, iPad, ni nada de esto. Yo creo y considero que es fundamental que ellos desarrollen otras habilidades como pintar, correr, no sé, jugar fútbol. Pero me di cuenta que el mundo es digital, definitivamente, y toca entender eso, y no podemos, digamos, que ser enemigos de una realidad que vivimos hoy por hoy. Entonces tocó poner ciertos límites. Por ejemplo, ¿cómo comenzaste a manejar el tema en casa con tus hijos? Ponme ejemplos concretos. Por ejemplo, con tu hijo mayor, Juan el Diego. niño es el mayor, Juan Diego. Sí. Con Juan Diego, ¿cómo empezaste a manejar el tema? ¿Qué tipo de manifestaciones también él te hacía con respecto a querer utilizar el celular? Sí. Bueno, básicamente cuando está viendo televisión, muchas veces salen como comerciales donde le dicen al niño, sale el papá diciendo, sí, es una aplicación muy interesante donde pueden ver tales y tales programas, y yo como que esto no es posible, o sea, lo están vendiendo. Y mi hijo está al lado y me dice, ¿viste, mami? Todos los niños lo hacen porque los papás dejan que usen sus aplicaciones. Y yo, sí, mi amor, pero esos son otros papás y son hijos, son niños, hijos de otros papás. Con nosotros las cosas no son de esa manera. Entonces, básicamente nosotros lo que decidimos fue decir, listo, no podemos decirle no a la tecnología, pongamos ciertos horarios, pongamos ciertos días, y ocurre que de pronto Juan Diego, básicamente que es el mayor, dice, quiero ver unos videos, entonces tengo que estar pendiente de cuáles son los videos que va a ver. Hay unos específicos que no me gusta que miren y prefiero ponerle videos más que todo educativos, donde de pronto pueda, no sé, aprender a restar, aprender a sumar, a manejar diferentes habilidades de acuerdo con su edad. Hay videos que definitivamente me parecen como mucho ocio, pero bueno, el ser humano también tiene derecho a un poquito de ocio, creería yo. Entonces, los de huevo Kinder, que son como abrir y abrir y abrir patatas y huevos Kinder, no me gusta ponérselos mucho, pero hay momentos mínimos en los que le permito hacerlo. ¿Cuánto dura este tiempo? ¿Cuánto es lo permitido para el niño? 30 minutos. Yo no le paso más tiempo porque me parece que ya es demasiado tiempo pegado a una pantalla que podría estar desarrollando muchas otras habilidades. Shaily, pero tú, es decir, inicialmente comenzaste como a restringir el uso de los dispositivos electrónicos. Ya tengo entendido que decidiste prohibirlos definitivamente, ¿así fue? Yo en un principio los había prohibido y dije después, no puedo ser enemiga de la realidad. El mundo es digital y hay que entender que es así. Y pues ellos van a enfrentarse a muchas actividades, digamos que inmersas en ese mundo digital. Entonces, con mi esposo, pues lo que decidimos fue eso, ¿no? Como plantear ciertas estrategias. Ahorita, ¿qué ocurre? Que Juan Diego, sobre todo, que es el más grande, cuando estamos, no sé, en una reunión, un espacio público, donde de pronto hay otros niños a los que se les permite más el uso del celular, comienza a pedirlo. Papi, préstame tu celular. No, Juan Diego, no te lo voy a prestar. Papi, por favor, préstame tu celular, y empieza como a insistir y a insistir y a insistir. Entonces decidimos que vamos a poner mucho más límites al tema,
porque se está dejando llevar por lo que ve. O sea, si él ve que otros niños lo hacen, entonces, mami, ¿yo por qué no puedo si otros papás se lo permiten? Entonces ya es como manejar ese tema. De hecho, estaba hablando ahorita aquí con la doctora presente sobre eso, porque muchas veces los papás no sabemos cómo manejar esa situación. ¿No? Exactamente, queremos hacerlo mejor, pero pues no venimos con el manual de instrucciones, entonces ahí vamos en el intento. Sí, Viviana, y precisamente con eso que decía Shey, uno de los errores que cometemos es, mami, dame el celular, mami, y uno ante esa inquietud del niño y ante la cantaleta, por así decirlo, lo que hacemos es, bueno, está bien, toma un momentico el celular como para que me deje hablar con tu papá, para que me deje, es decir, utilizamos el celular o estas pantallas, así lo podemos llamar, para tranquilizar las emociones y lo que quiere el niño en ese momento, ¿no? Para poder nosotros también desarrollar otro tipo de actividades. ¿Cómo lo debemos manejar nosotros como papás con los niños entonces? En el caso en el ejemplo que ella planteaba en el restaurante, por ejemplo, ¿cómo se debe hacer? Bueno, digamos que aquí hay un tema bien importante y es que esos límites de los que nos hablaba Shey, sobre cómo se deben utilizar las pantallas deben ser claros y explícitos. Yo debo decir, las pantallas se utilizan tanto tiempo al día. Eso facilita que los niños no me estén todo el tiempo pidiendo como, oye, yo quiero más, porque si ellos saben que hay una regla, se van a acostumbrar a la regla. Entonces, establecer esas reglas desde el principio nos ayuda mucho. Más allá de eso, es muy importante que nosotros como papás entendamos que cuando los niños están aburridos, cuando están ansiosos y nos solicitan el celular, lo que pasa es como que se frena el desarrollo emocional de los niños. Esto es una emoción que los niños tienen que aprender a reconocer, tienen que aprender a procesar. Y autocontrolar. Y tienen que aprender a controlar, exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Si yo todo el tiempo le estoy entregando la pantalla, a futuro lo que voy a tener es un niño o una persona que no es capaz de pasar tiempo consigo misma, que no reconoce las diferentes emociones que está sintiendo, que no las procesa y no las regula. Entonces, por eso es que como papás no deberíamos ceder tan fácilmente a eso. ¿Qué es lo que nos ayuda a no ceder tan fácilmente a eso? Establecer unas reglas y unos límites claros. Más allá de eso, también, digamos, nosotros compartimos unas reglas por edades desde Red Papás. Entonces, recomendamos antes de los 2 años, 0 pantallas. Yo sé que muchos papás dicen, no, ya la embarré, ya no hay nada que hacer, yo ya le puse la pantalla. Digamos que uno debería procurar ponerles las pantallas lo menos posible. Resulta que los niños entre los primeros 2 años de vida, de lo que más aprenden es de algo que se llama interacciones recíprocas, que es este juego que ellos hacen, que cogen algo, lo tocan, te lo pasan, tratan de ponerle un nombre. Eso genera conexiones neuronales y las genera en un periodo de tiempo que es único en los seres humanos. Nosotros desarrollamos esas conexiones solo en los 2 primeros años de vida. Entonces, cuando yo le pongo una pantalla, freno la interacción con el mundo, freno el desarrollo de conexiones neuronales. Por eso a las pantallas les decimos no antes de los 2 años. Existe una razón científica para eso. Antes de los 4 años, lo que se recomienda es que los niños tengan pantallas máximo 1 hora al día, nunca más de eso, y nunca 1 hora antes de ir a comer o 1 hora antes de ir a dormir, porque los activan y se vuelve súper difícil alimentarlos o dormirlos. También se recomienda que si los niños van a aprender algo en estas edades, lo mejor es que lo aprendan interactuando con el mundo real. ¿Por qué? Si un niño quiere aprender cómo es una manzana o le quiere enseñar a mi hijo cómo son las manzanas, es mejor que coja la manzana, la saboree, la vea, interactúe con ella, a que yo le ponga una app de cómo se deben comer las manzanas. Y antes de los 6 años, la recomendación es evitar al máximo el uso de videojuegos, porque los videojuegos antes de esta edad pueden hacer que los niños desarrollen conductas de ciberdependencia. Entonces, ya cuando como papás entendemos cuáles son las implicaciones de ponerle las pantallas a los niños, cuáles son las implicaciones en su desarrollo, también es más fácil que digamos, bueno, hay unas razones de peso para regularme, y también cuando yo le digo a mi hijo no, le estoy haciendo un bien. Y creo que es importante también que como papás entendamos que decir no es malo. Esa es nuestra tarea. Aprender a decir no, que nos cuesta tanto. Exacto, a veces es difícil y nos sentimos malos, pero no, ese es nuestro trabajo como papás, decir que no cuando algo le pueda hacer mal a nuestros hijos. Y esta presión de es que todos lo tienen, es que todos lo hacen, resulta que cuando nosotros como papás cedemos a esa presión, generamos más presión para el resto del entorno de nuestros hijos, porque los otros papás del curso, los otros papás cercanos a mi hijo se van a sentir presionados. Entonces, esa es una presión que nosotros mismos como papás nos estamos generando y que muchas veces nosotros podemos manejar con los niños. Los niños, nosotros crecimos sin pantallas, los niños nuestros pueden crecer sin pantallas. Para nosotros la tecnología era un lujo. Exacto. Para ellos es una cosa que está ahí, Del no, día a día. es básica, es una cosa que ya la tienen ahí. Exacto, y para más tranquilidad
tranquilidad de los papás, los grandes gurús de la tecnología no permiten que sus hijos utilicen dispositivos tecnológicos. Entonces no es que lo estemos haciendo mal, lo estamos haciendo bien y ese es nuestro rol como Bueno, papás. doctora Ishey, y para las mamás que ya cometimos el error de darle las pantallas antes de los 2 años, para los que ya no las embarramos, quiero que nos digas entonces qué podemos hacer más adelante. Vamos inmediatamente a la línea. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola. Parece que ahí está, pero no habla, no sé, producción, me dirán. Bueno, se nos cayó. Víctor, intenta nuevamente comunicarte con nosotros. Ahí está la línea disponible 457-8300 y marca la extensión 5225 y también terminada en 26 para que hablemos de este tema bien interesante para nosotros padres de familia. La exposición a la tecnología, ¿qué tan buena o qué tan mala es la tecnología en la educación de nuestros hijos? Entonces ahí ya la doctora nos explicaba un poco sobre el tema de las edades. Pero por ejemplo, Shey, tú tienes una más pequeña que va a cumplir los 2 años o ya tiene 2 años. Va a cumplir 3. Va a cumplir 3 años. ¿Con ella cómo has manejado el tema entonces? Porque tiene otra edad, es una edad distinta en la que uno preferiría no tener, es decir, no exponerla a ningún tipo de cercanía con estos aparatos. ¿Cómo lo estás haciendo? Pues mira que Emilia, que tiene casi 3 años, tiene 2 años, 10 meses, digamos que ella ve el ejemplo de su hermano. Entonces lo que Juan Diego quiere, ella también lo quiere. Pero ahí vamos. Con ella ha sido mucho más fácil el manejo porque es más pequeña, entonces no pide tanto el celular y se puede manejar, se puede controlar. Con ella ha sido como mucho más sencillo realmente, no hemos tenido como ese inconveniente de prohibírselo. Con Juan Diego se ha tocado ya poner los límites. Igual con ella, con los dos, yo manejé desde un principio el tema de que no vieran pantallas antes del año. Ya después del año empezaron a ver uno que otro dibujo animado, más que todo en televisión. Digamos que el tema de los celulares ha sido en este año que pasó, que los ha como, no sé, poseído. Sí. Pero siempre lo tuvimos muy aislado y este año que pasó es como que dije, bueno, ya tocó ceder con esta realidad. Pero con Emilia ha sido mucho más sencillo. Muy bien, vamos hasta ahora con una pregunta que nos hace la gente en la calle. Queremos escuchar a la opinión de la gente y las preguntas de la gente, a ver qué inquietudes tienen sobre nuestro tema de hoy. Pues o sea, ¿cómo hacemos para que dejen eso? Porque es que él se pone hasta bravo, ¿no? Y es difícil a veces, yo le digo que no haga eso, pero no hace caso. Bueno, ¿qué le podemos decir allí, Viviana? Bueno, digamos que hay un tema y es ese tipo de cosas que suceden como que se pone hasta bravo es porque nosotros no hemos establecido el límite. A veces, y una pregunta que tú me hacías hace un momento era, bueno, ya cuando cedimos, cuando no pusimos límites, entonces, ¿qué hacemos? Nunca está mal que nosotros echemos reversa como papás. Decir, por ejemplo, mira, hoy vi un programa de televisión donde me dijeron las razones por las cuales un niño no se debe conectar a edades tempranas y a partir de hoy las reglas van a ser estas. Es totalmente válido, lo podemos hacer como papás. Corregir sobre la marcha, ¿no? La educación de nuestros hijos. Claro, porque además nadie nos enseñó a ser papás, esto es algo que estamos haciendo con la mejor intención del mundo y con las herramientas que tenemos. Entonces, hablar con nuestros hijos de esto es importante. ¿Qué límites podría, por ejemplo, uno poner en este tema? Por ejemplo, decir, en tu caso, nos vamos a conectar solo ciertos días de la semana o vamos a conectarnos una vez al día o el internet en esta casa solo se utiliza para hacer tareas o el módem en esta casa se apaga a las 8 de la noche. Ese tipo de cosas las podemos hacer. A veces es muy difícil, por ejemplo, con los adolescentes porque ellos en serio se ponen bravos. Entonces hay una cosa que puede servirle mucho a los papás y son los sistemas de control parental. Imagínense que los sistemas de control parental son un software, un programa que se instala en los diferentes dispositivos, tabletas, portátiles, celulares, consolas de videojuegos, que nos ayudan a controlar diferentes temas. El tiempo, los contenidos o los contactos que tienen los niños. Y en el tiempo es lo más chévere para los papás, porque entonces es el computador o el celular el que le dice se te acabó el tiempo del internet y se bloquea. Y ya no hay poder humano que lo desbloquee hasta el día siguiente que se vuelva a renovar el tiempo. Entonces eso reduce mucho los roces entre padres e hijos y nos ayuda a controlar un poco el tiempo que ellos pasan conectados. También es muy importante explicarles a los chicos por qué las reglas que estoy estableciendo. Y por ejemplo, con los adolescentes ya se pueden construir las reglas conjuntamente. Yo como papá puedo decir,
quiero que sea 1 hora de internet al día y el adolescente me puede decir 6, podemos negociar, pero siempre quienes toman la decisión final somos nosotros como papás, buscando lo mejor para los Diana, niños. eso cuando es adolescente, pero cuando está bebé, porque es que ahorita ya desde el año y medio tú los ves con el dedito que hacen así y entra el mensaje así, ellos saben cómo eliminarlo. A mí me está pasando en este momento. Mi hija va a cumplir 2 años, ya en un mes cumple 2 años y sabe perfectamente cómo entrar a ver a Peppa Pig. O sea, lo tiene clarísimo, sabe cómo entrar a YouTube. Eso me preocupa y a veces uno como mamá siento que va mucho más adelante que yo, ¿no? Digamos que eso es cierto. Yo a veces me pregunto cómo un niño que no sabe hablar, no sabe escribir, no sabe leer, puede buscar en videos en YouTube. Eso me parece asombroso. Pero entonces, digamos, aquí un poco a lo que deberíamos apuntar es, uno, restringir el tiempo al niño. Ya hablamos de que máximo 1 hora al día. ¿Cómo manejamos ahí? Listo, vamos años. por parte. Lo restringimos. ¿Cómo manejamos ahí el tema entonces del berrinche y de la... Del berrinche. Sí, digamos de la que pataleta. en esta época, cuando son tan chiquitos, lo que mejor funciona es la distracción. Entonces tú le pones otra actividad que sea agradable para él y se les olvida en un ya, porque su atención no se enfoca por tanto tiempo en los temas. Entonces acá, distraerlos con otra cosa que sea llamativa para ellos funciona muy bien. No estoy tan ¿Qué te has grave. inventado no tú, está tan Shay? ¿Qué te Claro, has eso es inventado lo que tú yo para me he inventado. distraerlos? Yo lo que hago es que cuando los voy a buscar al jardín, me lo llevo al parque, a la biblioteca, nos vamos a comer, no sé, unas galletas a algún lado, patinamos, pintamos, hago cualquier tipo de actividad y ellos se involucran tanto en esa actividad Que se les olvida por el completo. tema. De hecho, pasan días en los que los niños no ven televisión. ¿Y qué pasa? Que de pronto como que reaccionan y Juan Diego me dice, mami, no hemos visto televisión. Creo que tengo derecho a ver televisión, porque, o sea, habla como si fuera un niño muy grande. Entonces yo se lo permito, pero se lo permito un tiempo específico. Por otra parte, creería que es fundamental el ejemplo de los padres, porque sin duda los padres estamos conectadísimos todo el tiempo a estos aparatos. Entonces creo que el ejemplo es de los elementos fundamentales para nosotros poder criar a nuestros hijos. Y eso es algo que de alguna manera he venido manejando. Siento que, por ejemplo, cuando ya estoy con ellos todas las tardes, yo me desconecto en lo posible del celular para estar conectada con los niños. Y es cuando hago esas actividades que los distraen por completo de la tecnología. Muy bien, ¿cómo ponerle límites a nuestros hijos con respecto al tema de la tecnología? ¿Qué pasa cuando comenzamos a utilizar estos aparatos electrónicos, la tablet, el iPad, como chupos, por ejemplo, ¿no? Antes el niño comenzaba a llorar, se quejaba, estaba inquieto, uno le ponía el chupo en la boca. Ahora, ¿uno qué hace? Le pasa el celular, sí, ya, mira, cálmate, ahí están los cómics. Ya. ¿Qué pasa? De eso precisamente estamos hablando el día de hoy aquí en directo de Canal Capital. Estamos aprendiendo sobre este tema con nuestras invitadas. Vamos a la línea con Gladys. Hola, Gladys. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Doctora, lo que pasa es que la tecnología es muy buena y todo, pero en el caso mío tenía un problema con la niña, la niña tiene 11 años y le habíamos dado un celular y iba al colegio con el celular y la niña empezó a avanzar demasiado. Eso me estaba preocupando porque las notas iban bajando. Y era la niña, no le veía que el celular tocaba quitarlo. Inmediatamente un día dije, no más, el celular hay que quitarlo porque la niña se le está avanzando demasiado. Le quité el celular, las notas subieron y ya las notas ya al final eran 4, 5, 5. Entonces esto fue favorable y me preocupa, es que me vuelve a pedir el celular, pero ya no como antes, sino me dice que para comunicarnos. Le digo yo, pues, yo tengo ahí los teléfonos fijos, yo la llamo más bien, la tengo descomunicada con compañeros y todo. No sé si lo hice bien o lo hice mal, pero yo creo que yo antiguamente me hice profesional y todo, y yo no tenía ni siquiera una tablet, ni tenía un computador, y fui muy buen estudiante. Entonces ahora me di cuenta con mi hija que hace un año que le quitamos el celular y ha sido mejor estudiante. Ahora entra y no, pues de vez en cuando me dice quiero el celular. Le pregunto a la doctora, ¿qué hago? Si vuelvo a darle el celular o mejor la dejo como estamos, que yo estoy muy bien así.
y no me tengo que preocupar. Es una niña muy inteligente y está avanzando solita sin necesidad de la tecnología. Ya me está dando miedo la tecnología porque ella tiene 11 años y de pronto se encuentra con cosas mayores en el celular, y hay compañeras del salón que son más fregadas, y de pronto lo que hacen es dañarme la imagen de la niña. O sea, lo que ella le hemos construido 11 años para dañarlo en menos de una semana. Entonces le pido el favor a la doctora que me aconseje si sería bueno entregarle nuevamente otro celular, o mejor la dejo así, que siga con su computadora acá cuando tenga que hacer sus tareas, no más. Porque ella todavía juega con muñecas y todo, ya entró a los 12 y ella es una niña de su casa, es una niña que le gusta jugar y todo, no más con muñecas. Muy bien, Gladys, gracias. De verdad, gracias por comunicarte con nosotros, por compartirnos esta experiencia que estás viviendo con tu hija de 12 años. Bueno, Viviana, quiero que la respuesta se la demos después de la pausa porque nos tenemos que ir ya inmediatamente a la pausa. Y antes de la pausa, que vamos con el dato, quiero saludar a la gente que nos está viendo a través de Facebook Live, que sabemos que son muchas las personas que nos siguen. Marlene Barrera dice restringido dependiendo de la edad. Alex Niño dice más que adicción, eso es como una plaga que si no se controla se propaga. Gilma María Garzón Rey dice muy buen tema. Inés Martínez Barrios, ¿cómo puedo controlar los aparatos electrónicos a mi hijo que tiene 11 años? También tiene que ver con el caso de la señora Gladys. Y dice también acá, a mí me daría pena decir que mi hijo tiene 1 año y se la pasa en el celular. Bueno, opiniones de la gente y también preguntas de nuestros seguidores. Aquí estoy siempre, miren, los estoy siguiendo en vivo, así que síganos escribiendo. Hacemos una pausa brevísima, antes de la pausa el dato. Aquí está el dato de nuestro tema de hoy. Miren, la Organización Mundial de la Salud considera al trastorno como un trastorno por videojuegos como una afección mental y por tal motivo lo incluiría en la clasificación internacional de enfermedades. El dato de nuestro tema de hoy. Generaciones digitales, pausa y volvemos. Transferencia de datos. Continúa transferencia de datos. Las mujeres no saben conducir. Las mujeres lloran por todo. El trabajo del hogar es para la mujer. Las mujeres ganan menos dinero. Basta ya. Configuremos un mejor trato a la mujer. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Aunque ustedes nos conocen ampliamente, quiero recordarles en esos días de enero lo que somos en el Minuto de Dios, lo que hacemos, lo que deseamos lograr. Lo primero es que ansiamos dar a conocer a Dios y amarlo con todo el corazón. Saber que Dios no es una sola palabra que llega a nuestra mente o a nuestros labios, sino un ser vivo, real, que nos dio la vida, que creó el universo, que nos ama con la mayor ternura imaginable. Lo invitamos a cada uno de ustedes a pensar en Dios siquiera un minuto de los 1440 de la jornada. Él quiere estar con nosotros todos los minutos, todos los años de nuestra vida. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.
7 de la noche, 12 minutos. Hoy estamos aquí en directo de Canal Capital hablando sobre el miedo que tenemos los padres con el fácil acceso que tienen nuestros hijos a la web. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Cómo comenzar a poner el límite a nuestros hijos para el uso de estos aparatos electrónicos? Como padres tenemos lo que hemos estado aprendiendo, ponerle reglas, normas y límites a nuestros hijos en todos los aspectos de la vida. También hay que hacerlo con el tema de la tecnología, ¿no? Es lo que, digamos, es como la primera conclusión que podemos sacar, por lo menos de esta primera parte de nuestro programa. Gracias por escribirnos. Quiero leer los comentarios de la gente porque nos están llegando muchos comentarios. Anita Flores, debemos regalarle libros a nuestros hijos. Claudia Milena Obando dice, gracias, lo necesitaba. Jason Parra dice, Steve Jobs, el fundador de Apple, no le permitía a sus hijos usar aparatos tecnológicos porque él no quería que sus hijos fueran adictos a la tecnología. Luis Polo dice, buen tema para los padres que a veces no sabemos cómo reaccionar frente a estos casos. Y Diego Andrés Manchego López dice, eso es por culpa de los adultos por darle tanta libertad. Mil gracias por comunicarse con nosotros. Aquí lo sigo leyendo, así que estoy pendiente de los comentarios que ustedes nos hacen. Si tienen preguntas, bueno, aquí estamos todavía. 15 minutos más tenemos para seguir hablando de este tema. Quedamos en punta con la pregunta de la televidente, que también coincidía con uno de nuestros seguidores, y era, en el caso de la señora Gladys, devolverle el celular a su hija de 12 años. ¿Se lo devuelve, no se lo devuelve? ¿Qué le aconsejamos, Viviana? Bueno, acá el tema es que uno tiene que revisar qué es lo que está haciendo el niño con la tecnología. No es lo mismo un niño que cuando se conecta al celular está aprendiendo a programar, videojuegos, programación creativa, a un niño que se conecta y va perdiendo el año por estar conectado todo el tiempo. Entonces, lo primero es revisar para qué la están usando. Pero más allá de eso, existen también unas edades para el uso del celular. Entonces, lo que se recomienda es, si yo necesito sí o sí comunicarme con mi hijo y mi tema con el celular es más un tema de comunicación y de estar en contacto con él o con ella, deberíamos preferir una flecha a los 12 años. Un celular que no tenga plan de datos, que no tenga conexión a internet, que no se pueda conectar por Wi-Fi, nos funciona perfecto. Los niños no necesitan un smartphone a esa edad. A los 14 ya les podemos entregar un celular con plan de datos, pero con un plan de datos que sea regulado, supervisado y en lo posible casi que con un contrato, que son esos límites y reglas que va a tener ese dispositivo. Entonces, si volvemos a la pregunta que nos hacía esta mamá, la recomendación es no le entregues un celular, no es el momento. Ya habrá un momento para que lo pueda usar de una manera adecuada y se convierta en una herramienta positiva para el uso que ella puede hacer. Muy bien, y quiero saber en este momento cómo se están moviendo las redes sociales sobre este tema. Quiero darle la bienvenida a nuestro programa aquí en directo de Canal Capital a Gustavo Calderón. Gustavo, los saludo y bueno, quiero saber si hay comentarios, hay preguntas, qué está diciendo la gente, cómo se están moviendo las redes sociales. Adelante. Así es, Luz Helena, cordial saludo para usted, nuestras invitadas y por supuesto nuestros televidentes que nos envían sus preguntas y opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter @canalcapital y por Facebook Live. Vamos a nuestra primera televidente que es @aquiestalina. Mi hija tiene 16 meses y le encanta coger mi celular. Pelea si se lo quito. Eso me preocupa, no debe ser muy positivo a esa edad. Quizás los padres para calmar los berrinches, pataletas de los niños le dicen toma, acá está el celular y se calman. Quizás eso está causando adicciones más adelante en el futuro para estos niños. Los causa dependientes, los vuelve dependientes de los celulares. Recuerden seguir participando en nuestras redes sociales usando la etiqueta en Directo Capital. Nuestro siguiente televidente es @nietorico. ¿Cuánto tiempo al día sería el indicado que mi hija de 6 años utilice el computador? Esta fue una de las preguntas que ya nuestras expertas han resuelto. Es algo que debe ser regulado. No debemos dejar que tengan tanto tiempo en los aparatos, celulares, tablet, Xbox, en fin. Nuestra siguiente pregunta llega de Ale Tiriat Osma. ¿Desde qué edad es bueno que los niños tengan aparatos electrónicos? Nuestra experta recomienda que antes de los 2 años no es necesario que usen este tipo de aparatos. Pueden salir al parque, pueden distraerse de otro tipo de maneras. Les invitamos a que sigan participando en nuestras redes sociales, @canalcapital, Facebook Live y no se olviden usando la etiqueta en Directo Capital. Luz Helena, continúe usted con nuestros invitados. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por estar pendiente de lo que piensa la gente sobre este tema, de lo que está opinando la gente, las inquietudes que tienen nuestros tuiteros. Gracias. Podemos decir que, digamos, las preguntas las hemos ido como respondiendo, sí, ¿verdad?, en el transcurso de nuestro programa. Y ahí a la persona, a la tuitera que nos decía que tenía a su hija de 16 meses, que qué podía hacer a esa edad, habíamos dicho que 0 pantallas antes de los 2 años. Ese es
la recomendación, Viviana? Sí, acá el problema es que la bebé pelea y ahí quiero decirles una cosa. Todos peleamos cuando nos dicen que no, algo que queremos hacer. Desde chiquitos, eso es lo primero que nosotros aprendemos. Entonces, si la bebé está peleando por este tema, no importa que pelee, aún así hay que decirle que no. Entre más seamos consistentes con ese decirle que no a pantallas, menos van a ser las peleas que tenga. Y para el papá que preguntaba que cuánto tiempo, qué edad es la recomendada para empezar a utilizar dispositivos tecnológicos, la respuesta es, entre más tarde, mejor. Entre más lo puedan posponer, va a ser mucho mejor y mucho más fácil para manejar. ¿Cuáles son, por ejemplo, Viviana y Shey, si tú has tenido la posibilidad de bueno, con tu experiencia como mamá, si para la gente también que hasta ahora se está conectando con nosotros aquí en directo, las consecuencias sean físicas, emocionales, mentales, para nuestros hijos con el uso constante, incluso a veces adictivo de la tecnología? Bueno, digamos que existen consecuencias que van desde lo que produce estar hiperconectado en lo fisiológico, como todo el tema del túnel del carpio, daños en el sistema visual por tener las pantallas tanto tiempo y tan cerca del rostro, que digamos son como los daños físicos que uno puede ver, pero además, por ejemplo, podemos encontrar daños relacionados con aislamiento social cuando hablamos de casos de ciberdependencia o ansiedad que se empieza a generar por no contar con estos dispositivos. Podemos también encontrar, por ejemplo, episodios de depresión generados por situaciones que ocurren en internet, como por ejemplo no tengo suficientes likes, no tengo suficientes amigos, las interacciones que estoy recibiendo no son positivas y eso afecta el estado anímico de los niños, hasta consecuencias tan graves como las que puede generar las situaciones de abuso o explotación sexual que se dan en los entornos digitales. Entonces sí pueden existir consecuencias bastante nocivas y es por eso que la invitación que hacemos es a que conservemos los tiempos y respetemos las edades de los niños. Va a llegar un momento donde puedan utilizar estos dispositivos de una manera adecuada, pero mientras tanto somos los papás y en general los adultos quienes debemos regular ese acceso de los niños a la tecnología. Muy bien, y estamos aprendiendo también del plan familiar de uso de medios que ha querido utilizar Shey en su casa, con su familia, con sus 2 hijos. Precisamente hemos querido tenerla porque sabemos que muchas de ustedes se identifican con ella, porque están pasando precisamente por esta situación, tienen sus hijos. ¿Cómo debemos iniciar entonces a ponerle límites, a poner normas, a poner reglas? Bueno, precisamente estamos aquí conversando con Shey y con Viviana, que es nuestra psicóloga experta sobre este tema de hoy. Vamos a la línea, producción, creo que tenemos a Alexandra. Hola, Alexandra. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer a Canal Capital por abrir este tipo de espacios constructivos para la familia y pues para los padres que construimos a diario la sociedad en la crianza de nuestros hijos. Tengo dos preguntas, de pronto en busca de orientación. La primera es, tengo en este momento una bebé de 14 meses y básicamente tiene acceso a 2 pantallas, la de los celulares y la del televisor. En muchas ocasiones, para distraerla y pueda recibir los alimentos, se utiliza el celular colocándole pues rondas infantiles y pues las canciones que a ella le gustan. Digamos que yo le he ido bajando un poquito porque leí acerca de eso en redes sociales, de que no era aconsejable antes de los 2 años que tuvieran acceso a ningún tipo de pantalla. Pero a veces se me hace de pronto un poco difícil porque se torna como la única alternativa para distraerla y que pueda recibir los alimentos, no solo yo sino la persona que la cuida. Y en segundo lugar, cuando yo ya llego del trabajo, tengo que dedicarme a mis quehaceres, pues digamos que la otra alternativa es ponerle el televisor con las rondas infantiles, ya que se encuentra pues en una edad de exploración, no se queda quietica con sus juguetes, aún de pronto no comprende qué es que juegue solita mientras yo hago mis quehaceres. Entonces pues de pronto busco un poco de orientación de cómo lo puedo manejar. Y en segundo lugar, de pronto un poco salido del tema central, pero que tiene que ver es con el tema del Wi-Fi. ¿Qué tan cierto es que la exposición a las ondas del Wi-Fi son perjudiciales? Porque pues el Wi-Fi se deja toda la noche encendido acá en el apartamento. Muy bien, Alexandra. Gracias por compartirnos tu experiencia y lo que te está pasando en este momento en casa, que sabemos que es lo que le está pasando a muchas personas, a muchas mamás en estos momentos en su casa. Tiene entonces su bebé de 14 meses
Y bueno, ¿qué le podemos decir, Viviana y Shey, tú también que seguramente te ha Lo he tocado, vivido, te ha claro que tocado, lo he claro, vivido. me ha tocado a mí también ponerle las rondas infantiles para que coman, para que se tranquilicen, para que hagan algo que nosotros queremos que hagan. Pues básicamente, o sea, yo particularmente, de hecho lo he publicado en mis redes sociales, en mi blog, porque no estoy de acuerdo. Creería que como papás, nosotros crecimos sin tecnología. Nosotros no nos distrajeron con una pantalla, nosotros no nos distrajeron con un televisor, con nada de eso. En una ocasión tuve esa experiencia, mi hija menor tenía 1 año y medio, estábamos en un restaurante y estaba un poco inquieta. Yo nunca cedo a darle el celular, no estoy de acuerdo. Y en ese momento tenía una tarjetica de juegos, porque íbamos a llevarla a juegos infantiles, y Emilia se distrajo con la tarjeta. Es posible, no creo que el niño sea el que, digamos, que tenga la autoridad sobre que este tipo. la situación. Sí, no tiene. Si nosotros permitimos que este tipo de cosas ocurran, no soy experta profesional pues en el tema, pero soy mamá y lo digo bajo mi experiencia como mamá. Si nosotros permitimos que eso ocurra, pues van a ser niños que quieren dominar las reglas pues del apartamento, las reglas de la familia. Y somos nosotros como padres los que tenemos que decidir, como dijo la doctora Viviana, cuáles son los tiempos, cuáles son los espacios, cuáles son los días y qué se ve. Pero nosotros somos los que tenemos que además hacerles cumplir esos tiempos y esas normas. Creería que está en nuestras manos, definitivamente, poder manejar la situación. Es posible. Bueno, digamos que aquí hay un tema adicional y es que por lo que nos cuenta esta mamá, lo que se ha creado con esta niña es un hábito. Entonces yo establecí el hábito de que para que ella coma tiene que ver una pantalla con muñequitos. Entonces ahora lo que hay que hacer es echarle reversa al hábito y esto se puede hacer, digamos, mediante 2 acciones. Una es consistencia. Tengo que hacerlo todo el tiempo y respetar, digamos que estoy en un proceso de acostumbramiento de la niña para sacarla de este hábito que no funciona tan bien para ella. ¿Cómo se puede hacer, digamos, de una manera más fácil? Comenzar, por ejemplo, a reducir el tiempo de exposición o a reducir el nivel de estímulos nos ayuda. ¿Qué es eso de reducir el nivel de estímulos? Según esta mamá nos cuenta, le pone el video y el audio de la canción de Muñequitos. Entonces pongámosle inicialmente solo el audio, luego bajémosle el volumen a ese audio y así vamos reduciendo ese estímulo y eso nos ayuda. Acá hay algo muy importante y es que cuando nosotros mezclamos pantallas con los tiempos de alimentación de los niños, les frenamos el aprendizaje sobre, por ejemplo, el mecanismo de saciedad, cuando ellos aprenden a estar llenos. Y esto puede interferir con los hábitos alimenticios de los niños a futuro. Por eso es importante no mezclar pantallas y tiempos de alimentación. Si los niños van a comer, lejos de las pantallas. Y esto es básicamente porque más adelante ellos pueden, por ejemplo, sufrir atracones porque no saben qué tanto están comiendo. Dejan de ser conscientes de los alimentos que consumen y dejan de ser conscientes de qué es lo que necesitan para su cuerpo. Y eso es un proceso que ellos desarrollan en la primera infancia. Es importante. Y otra cosa que, por ejemplo, yo como mamá puedo decir que me ha funcionado porque también he aplicado esto de Alexandra, es cantarle. Por lo menos a mí me ha funcionado. Así como ella se entretiene o ellos se entretienen con los muñequitos y la canción, pues yo le canto las mismas canciones, se las canto yo, obviamente haciéndole las mímicas, haciéndole la actuación ¿no? Ahí hay un contacto directo, que es lo que necesita el niño, o sea, la interacción de verdad con su mundo real, la interacción con las personas además que aman y que lo rodean. Miren, estamos, discúlpame Viviana, porque estamos ya al cierre del programa, pero no quiero dejar pasar esta pregunta que nos hacen a través de Twitter. Eduardo Pájaro, @EduardoPájaro, dice, ¿qué opinan de los colegios que utilizan estos dispositivos en el 90% de sus actividades? Bueno, acá hay un tema que es bien importante y es que por un lado las instituciones educativas deberían informar a los papás cuando los dispositivos electrónicos sean utilizados en actividades pedagógicas, básicamente para que hagamos como una especie de alianza familia-colegio respecto al tiempo que pasan los niños frente a las pantallas. Si hablamos, por ejemplo, de 1 hora antes de los 5 años, ese tiempo no se podría exceder sumando las horas de pantalla en casa y en el colegio. Entonces, primero, es importante que los colegios informen de esto. Segundo, si el colegio no nos ha informado, es importante que nosotros como papás vayamos al colegio y nos informemos para saber qué es lo que se está haciendo.
Y tercero, el uso pedagógico de pantallas siempre tiene que tener un propósito. O sea, yo no puedo utilizar las pantallas porque sí. Yo debería utilizar las pantallas con un fin educativo y un propósito educativo. Existen metas pedagógicas que pueden ser logradas con pantallas. Por ejemplo, hay algo como la programación creativa, que es aprender a programar páginas de internet, a programar aplicaciones, videojuegos, que es una especie de lenguaje, se llama lenguaje de programación. Y la mejor edad para empezar a aprender lenguaje de programación son los 5 años, es como un idioma. Entonces, sí existen mecanismos o contenidos pedagógicos que se le pueden enseñar a los niños, pero hay que hacerlo todo a su debido tiempo y concordado con las familias. Pues vamos concluyendo, hay entonces que buscar un equilibrio, ¿verdad? Es lo que hemos aprendido, un equilibrio, porque nuestros hijos finalmente van hacia allá, van a vivir de la tecnología como ya muchas de nosotras lo estamos haciendo. Lo que hay que hacer es irlos llevando, es lo que nos queda, irlos llevando, irles explicando los peligros, los riesgos de los contenidos que ellos están viendo y que les enseñemos a manejar y a utilizar la web. Aislarlos completamente, definitivamente, y ser radicales con esto no va a funcionar, no es bueno. Debe haber una norma, debe haber normas, horarios, reglas, como lo hay en todas las cosas con los temas que competen a nuestros hijos. A las dos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en directo. Gracias, hemos aprendido mucho. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Bueno, recuerden que nuestros niños deben ser dueños de su vida y no esclavos de la tecnología. Como siempre, gracias por acompañarnos y mañana nos vemos con otro tema de interés aquí en directo. Feliz noche.